todo nuestro apoyo a la exigencia de dimisión de la presidenta usurpadora Dina Boluarte. Abogamos por un juicio independiente y por unas investigaciones independientes en todo lo que ha ocurrido y también con garantías al destituido presidente Pedro Castillo. Y lo decimos alto y claro, ningún gobierno que se sostiene sobre la base de la violencia puede decirse democrático. Hoy, desde el Parlamento Europeo, enviamos nuestra solidaridad al pueblo peruano. Los ciudadanos que protestan no son menos ciudadanos o tienen menos derechos por venir del mundo rural, por venir de zonas con población mayoritaria indígena o por venir de zonas más pobres. Hermanas y hermanos del Perú, que lucháis por la democracia, nuestra solidaridad desde el Parlamento Europeo. Estamos muy preocupados por la situación de los derechos humanos en Perú, a la luz de los informes sobre represión violenta, homicidios y detenciones de carácter arbitrario, tortura y desaparición de manifestantes, ataques a los derechos de la población indígena aymara y quechua, históricamente excluida, como ha dicho el señor Borrell, y el acoso a periodistas y defensores de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo del Perú consigna que hasta la fecha murieron 68 personas y miles resultaron heridas. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se ha ejercido de manera directa fuerza por la policía y las Fuerzas Armadas, provocando muchos asesinatos. Las organizaciones de la sociedad civil peruana, organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos que monitorean los abusos durante esta crisis se han enfrentado al hostigamiento y ataques de grupos extremistas vinculados a la extrema derecha. La actitud autoritaria del Gobierno en los últimos meses pone cada vez más en peligro la democracia. Expresamos nuestra preocupación por la ofensiva legislativa regresiva, como las decisiones del Tribunal Constitucional que favorecen al Congreso y afectan al equilibrio de poderes, impidiendo nuevas elecciones. Abogamos por un juicio independiente y por unas investigaciones independientes en todo lo que ha ocurrido y también con garantías al destituido presidente Pedro Castillo. Y solicitamos a la delegación del Perú, de la Unión Europea en el Perú, que haga visitas al terreno en las provincias más azotadas por la represión, que mantenga un diálogo con la sociedad civil y que continúe apoyando de forma pública al diálogo y el fin de la violencia. Muchas gracias. Danke, Frau Kollegin. Gracias, colega. Tiene la palabra Manu Pineda. Adelante. Gracias, presidente. Han hecho falta 133 días y más de 70 muertes para que este Parlamento aborde la grave crisis política y humana que vive el Perú. Meses de movilizaciones masivas, huelgas, protestas, manifestaciones populares, pidiendo elecciones a un gobierno ilegítimo, sin apoyo popular y atrincherado en el poder a base de violencia y represión. Represión y brutalidad que han contado ya no con un silencio cómplice, sino con una participación directa de algunos Estados miembros de esta Unión Europea, proveedores necesarios del material represivo. Una participación vergonzosa de quienes olvidan la importancia de la democracia y los derechos humanos allí donde sus intereses económicos y comerciales están salvaguardados. Aún estamos a tiempo de rectificar. Lancemos hoy desde aquí un mensaje claro. Todo nuestro apoyo a la exigencia de dimisión de la presidenta usurpadora Dina Boluarte, que es la única forma de que se convoquen elecciones. La convocatoria también de elecciones constituyentes para que sea el pueblo peruano quien, ejerciendo la democracia, pueda construir un futuro de progreso e igualdad. Apoyemos al pueblo peruano para que recupere la soberanía sobre sus recursos e instituciones tras demasiados años de despojo y expolio. La derecha, una vez más, han bloqueado un debate en este pleno sobre la brutal represión que sufre el pueblo peruano por protestar contra la destitución de un presidente elegido por el voto popular. Los peruanos están en la calle luchando contra la constitución del dictador Fujimori, que blinda la corrupción, perpetúa el racismo y que las multinacionales puedan seguir expoliando los recursos naturales.
La semana pasada estuve en Lima, en una misión organizada por mi grupo, y hemos podido constatar sobre el terreno el resultado de 2 meses de gobierno de facto. Casi 70 muertos, cerca de 2.000 heridos, una cantidad innumerable y creciente de detenidos y desaparecidos, persecución y criminalización de sindicatos, organizaciones de derechos humanos, campesinas o indígenas, allanamiento de las universidades con tanquetas. La Unión Europea no puede mirar para otro lado. Por todo ello le pedimos que cese toda venta de armamento y material antidisturbios que están utilizando contra su propio pueblo y el envío de una misión de alto nivel que denuncie estas violaciones de los derechos humanos. Gracias. 70 personas asesinadas, 1.300 heridas por represión policial, 1.800 encausadas y más de 600 detenidas por protestar. Persecución a líderes de la oposición, a líderes sociales, a campesinos. Un expresidente elegido en las urnas encarcelado sin ninguna garantía legal. Este es el saldo del terror y este es el saldo del régimen hoy de Dina Boluarte. Y lo decimos alto y claro, ningún gobierno que se sostiene sobre la base de la violencia puede decirse democrático. Hoy, desde el Parlamento Europeo, enviamos nuestra solidaridad al pueblo peruano, que pide el adelanto electoral y el referéndum constitucional. España ha suspendido el suministro de armas a Perú, algo que debe extenderse al resto de Europa para frenar la intolerable represión. ¿Quieren profundizar las relaciones con América Latina? Empiecen por escuchar el clamor popular y defender los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Europa debe exigir el fin de la violencia contra el pueblo peruano y apoyar sus anhelos de democracia. Muchas gracias. Como se ha dicho, condena del autogolpe, desproporción en el tratamiento de las protestas, quizá pasar página con unas elecciones. Hay otros aspectos que quiero tratar. Los ciudadanos que protestan no son menos ciudadanos o tienen menos derechos por venir del mundo rural, por venir de zonas con población mayoritaria indígena o por venir de zonas más pobres. Cuidado con ese posible maniqueísmo simplificador. Esa ira es muy significativa en términos políticos porque representa el abandono por las lógicas capitalinas, urbanas, de un sector de la población harto de no sentirse representado en las élites gobernantes. Hay un mal diseño constitucional, eso es obvio, que habrá que corregir, pero a la espera quizá de un proceso de reforma que no tiene que ser constituyente, hay que afinar la práctica política y no abusar de los mecanismos que han conducido a una inestabilidad gubernamental permanente que ahora se convierte sencillamente en ingobernabilidad para el país.